pero no hay aire. No hay aire. Lo que está pasando, el corazón lo que pasa es que constantemente se está llenando de sangre. O sea que ese espacio vacío realmente no es que esté tan vacío, sino que el corazón constantemente se está llenando de aire. No es que te esté quedando un espacio como tal así, porque si te quedara aire y nos lo ponemos a pensar, habrían burbujas. Si hubiera aquí aire y se empezara a llenar y luego tú te contraes, irían burbujas por todos los vasos sanguíneos. Eso no tendría sentido. Entonces no hay aire. Es como que está al vacío todo constantemente. Es como una bomba cerrada y que constantemente está al vacío y se está empujando, digámoslo así. No sé si te ayudo a entender eso. Sí. ¿Sí? ¿Ok? Sí, o sea que en esos diagramas lo correcto sería que en todo momento los atrios y los ventrículos estén llenos de sangre, solo que en diferentes volúmenes. Exacto. Ajá, ¿sí? Entonces creo que esas imágenes son las que lo dejan a uno así como muy parecido. Ok. Bueno, ¿qué me entendieron hasta ahorita, hasta acá? Resumamos qué vimos. Quiero saber qué entendieron, qué se les quedó. De esto, principalmente de cómo se está dando este proceso. ¿Qué aprendieron? Con sus palabras, no importa, solo para ver qué se les quedó, qué no se les quedó. Que la es por el... primero... El marcapasos manda estímulos y que los discos intercalares los aceleran. Ok, muy bien. Ok, ¿qué más? Que la información se pasa más rápido por cómo están dispuestas las fibras. Exacto, muy bien, perfecto. Okay, ¿qué más? El marcapasos tiene canales de sodio siempre abiertos. Perfecto, muy bien. ¿Y qué me sirve eso? Los canales de sodio siempre abiertos. Ok, que siempre esté teniendo cargas positivas. Perfecto. ¿Qué más? ¿Entendieron qué tenía que ver el calcio aquí o no entendieron nada del calcio? El calcio permite la contracción de la miosina. Va, pero ¿en dónde está el calcio ahí? Está en el receptáculo sarcoplástico ¿Solo? y en el intersticio. Ok. ¿Y cómo entró el calcio en acción ahí? ¿Cómo empezó la cosa con el calcio? ¿Perdón? ¿Más específicamente? Por el potencial de membrana. Ajá. El potencial de acción activa los canales de calcio. Exacto, abre canales de calcio. ¿Sí? Ok, vean. Entonces, vamos a verlo todo como de resumen. ¿Ok? Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de células en el corazón. ¿Sí? ¿Cuáles son? Las musculares. Las musculares y las nodales. ¿Ok? Sabemos que las nodales no se contraen. ¿Cuál es la única función de las nodales? Enviar impulsos. Enviar impulsos a cada rato. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que les permite a ellas poderlo hacer? La despolarización. La despolarización constante. Y como empezamos en el nodo sinusal, ¿qué tiene el nodo sinusal que hace que siempre esté activo? Canales de sodio. Canales de sodio siempre abiertos. Perfecto, muy bien. Entonces, vean que vamos a empezar con canales de sodio siempre abiertos. Vamos a ver un gran proceso, pero al final el chiste de todo es que le llegue calcio al músculo. ¿Sí? Llegándole calcio al músculo, se va a contraer. Yo puedo tener todo perfectamente en orden, pero si por alguna razón bloqueo el calcio, el músculo no se va a contraer. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Porque, por ejemplo, personas que de repente mantienen taquicardias o perritos, no están como un producto, no sé, algún paciente que tiene taquicardias y yo quiero parar más esa contracción exagerada, puedo dar bloqueadores de calcio. ¿Sí? Entonces, todo el sistema eléctrico del corazón está funcionando. El nodo sinusal está mandando información. Las células nodales están funcionando. Las células musculares en teoría están recibiendo esa información, pero no hay calcio. Entonces no se da contracción. ¿Ok? Entonces el chiste de todo lo que estamos viendo es para que al final yo tenga calcio en este músculo. ¿Sí? Ok. Entonces empezamos con el nodo sinusal. ¿Sí? Dijimos que tiene muchas celulitas. Aquí sale solo un círculo grande, pero son muchas chiquitas acá. Ellas todas tienen canales de sodio abiertos. Se van a volver muy positivas. No pueden con tanta positividad y tienen que tirar esa carga hacia todo lo que tengan alrededor, ¿sí? Tanto para las demás células nodales que vienen para abajo, para el resto del corazón, como para las musculares que tienen a la par, ¿sí? ¿Qué le están tirando ellas acá? ¿Cargas o iones o qué es lo que están tirando de un lado para otro? Iones. Los iones, pero los iones tienen carga, o sea que son las dos cosas, ¿sí? Entonces le están tirando todo este sodio a estas de acá, ¿sí? Entonces
Entonces, digamos, no es así, pero digamos que le tiró 100 sodios a esta célula de acá, ¿sí? Esa cantidad de 100 sodios la estimula a ella para que a ella también le entre más sodio. Entonces, digamos que llegamos a 200 sodios, ¿sí? Y ese nivel exacto hace que se le abran canales de calcio aquí. Entonces, entra calcio. Y cuando le entró calcio acá, activo el calcio que ella tiene guardadito acá en el retículo sarcoplásmico. Activo ese calcio y ya ese calcio ya salió y se contrajo la célula muscular. ¿Sí? O sea que es una gran cadena de cosas para que al final yo tenga calcio disponible y la célula se pueda contraer. Ese es el chiste. ¿Me entendieron eso? ¿Sí? Ok. Entonces vean, nodo sinusal dijimos que también se llamaba marcapasos. Él es el que inicia porque tiene canales de sodio siempre activados. ¿Ok? O sea, se está constantemente despolarizando. Él va a enviar la información a las células contiguas. ¿A qué me refiero con que envía la información? O sea, realmente no está tan correcto decir información. Pues. ¿El impulso? ¿Qué quiere decir impulso? Tanto el calcio como la energía. ¿Él está enviando calcio acá? No. ¿Qué está enviando? Sodio. Está enviando sodio, ¿sí? Está enviando sodio. Mucha positividad de sodio, digámoslo así, ¿ok? Muy bien. ¿Qué va a hacer ella con todo ese sodio que le está entrando? Va a activar Va a activar el canales de calcio. Ok, se le van a abrir canales de calcio y va a entrar el calcio, ¿ok? Muy bien. Entonces, ellas reciben la carga, le hace iones de sodio positivos y hace que abran canales de calcio, también abre canales de sodio. Y ese calcio que le entra a esa célula hace que salga calcio de su retículo sarcoplásmico. Ella necesita el calcio de afuera para activar el que ella tiene adentro, ¿sí? Porque ella lo tiene ahí guardado, pero si no le entra calcio de afuera, ella no saca el que tiene ahí, ¿sí? Entonces, ese es el chiste, ¿sí? Y luego el calcio en las células contráctiles ya permite la unión de actina y miosina para tener una contracción, ¿sí? Esto es resumido lo que hemos visto antes. ¿Les quedó más claro? ¿Sí? ¿O alguna duda? Si no, lo repetimos. ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Entonces vean, esto es lo mismo. Tenemos acá el corazón. ¿Estas qué serían? ¿Cómo se llaman? Fibras en pantalón. ¿Fibras en pantalón? ¿Son células nodales? No, ok, no son células nodales, ok. Ellas son las que están recibiendo el estímulo de las nodales. Si las viéramos más de cerca, esta sería una célula terminando su fibra en pantalón y empezando otra, ¿sí? Estas son las uniones GAP por las que están pasando más fácilmente los iones y las cargas, ¿ok? Entonces, si viéramos estas células más de cerca, les vamos a ver estas lineecitas. ¿Qué es esto? Estrías. No son los discos intercalares. No, porque los discos serían estos. Los filamentos de actina y miosina, ¿sí? Ok. Entonces, como lo vimos anteriormente, yo necesito que aquí le llegue toda esa carga de la célula nodal, ella abra canales de calcio para que le entre calcio, se active el calcio de su retículo sarcoplásmico y se puedan unir las fibras verdes con las rojas, digámoslo así, y acorto la célula, ¿sí? Y entonces eso sería una contracción. Ok. Entonces, en teoría esto ya lo vieron, pero igual se los digo, ¿ok? Recordemos que tenemos adentro de las células musculares fibras de actina y de miosina, ¿sí? ¿A dónde va a ir el calcio? A la tropo... ¿cómo es? Troponina. No, esa es una enzima del ADN. A la troponina. A la troponina. ¿Dónde está la troponina? ¿Qué es eso? En la actina. En la actina, ¿ok? Entonces vean, esto sería en grande las lineecitas que vimos en la imagen anterior, ¿ok? Si vemos esto ya más de cerca, es así, ¿ok? El calcio va a tener que venir y se va a unir a una parte específica de esta fibra que se llama troponina, ¿ok? ¿Qué pasa luego de que se une la troponina? La troponina suelta la otra proteína que está envolviendo la actina. Se me olvidó el ¿Ok? nombre. Tropomiosina, Tropomiosina. ¿ok? Y la tropomiosina va a permitir que se suelte la actina. Y así la actina se va a ir acercando a las más y más a la miosina y se besan. Ok. Yo quiero que estos dos se unan, ¿sí? Porque así se da la contracción. Si no se unen, no se da la contracción, ¿ok? Pero esto está como enrollado, digámoslo así, o está como escondido. Yo necesito que esto se una con estas pelotitas de acá, ¿sí? Pero él aquí así no puede, porque si ven tiene una como cuerdecita que lo está enrollando, ¿sí o no? Ok.
Entonces, yo necesito que venga calcio, se una aquí, esto no es así, ¿verdad? Pero aquí lo estamos viendo en la imagen. Quiero que se una a esta chibolita verde, ¿sí? El calcio. Se unió a la chibolita verde y entonces esta cuerdita se empieza a desdoblar. Y como se empieza a desdoblar, entonces esto ya se puede unir con estos circulitos azules. Ese es el chiste, si lo vemos en palabras no científicas, ¿ok? Entonces, si ya le ponemos el nombre correcto, sería calcio llega a troponina. Al llegar a la troponina, se desdobla la tropomiosina y me expone los sitios de unión para la actina, que serían los circulitos celestes, ¿sí? Ok. Pero ahí no dio un neurotransmisor también. Eso es en contracción muscular esquelética, que sería la acetilcolina, pero la acetilcolina es la que te estimula que llegue calcio acá. El proceso en sí de actina y miosina siempre se da, pero lo que cambia es quién lo estimuló, dependiendo de qué músculo estés hablando. ¿Sí? ¿Sí? La tropomiosina solo se desdobla para que la miosina se une a los sitios de unión de la actina. Son sitios de unión, se llaman así, sitios de unión de la actina. Ajá. Ok, entonces vean, el chiste de todo esto es que yo quiero que las células se acorten. Esto sería una contracción, que se estén acortando, ¿ok? Entonces vean, ahí ya se está uniendo la miosina con la actina, ¿sí? Y se jala. Y ya eso es lo que yo estoy queriendo hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Llegó un potencial de acción, ¿sí? Se abrieron canales de calcio y de sodio, ¿sí o no? Sale calcio del retículo sarcoplásmico, ¿sí? No podía salir ese calcio del retículo sarcoplásmico si antes no se le abrían canales de calcio. Si no entra calcio de afuera de la célula, el calcio de adentro de la célula no sale, ¿sí? El calcio se une a troponina. Acá me comí el que se desdobla la tropomiosina y luego se exponen los sitios de unión de actina para unirse con miosina. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí. Entonces, si yo les pregunto cómo se da la contracción del corazón, ¿qué me tienen que contestar? Porque si les pregunto yo eso en el examen, tiene que ser lo más completo posible. Okay. ¿Cómo me lo contestarían en orden si yo les pregunto cómo se da la contracción del corazón? Pongan atención que el lunes es examen. ¿Cómo me van a contestar? Despolarización en nodo, perdón, nodo sinoatrial, perdón. Sinoatrial es el de abajo, sería el sinusal. Ah, sinusal. Sinusal es el primero, sinoatrial es el de abajo. No es el atrioventricular, el de abajo. Es que se puede ser sinoatrial o atrioventricular. Y el de arriba es sinusal o marcapasos. Ah, ok, bueno. Ajá. Entonces, contracción del nodo sinusal. Ujú. Luego. ¿Pero por qué? Ahí te faltó decirme por qué. ¿Por qué él se contraía o por qué él mandaba información? Despolarización. Ah, ok. Canales de sodio siempre abiertos. Ok, entonces ¿por dónde vamos a empezar? Por el nodo sinusal, ¿sí o no? Ok, ¿qué me van a decir con el nodo sinusal? Él tiene canales de sodio siempre abiertos. Porque si no, no tiene sentido de dónde está saliendo esa energía. Muy bien. Va a haber un potencial de acción. ¿Qué va a pasar después? El potencial de acción se esparce hacia ambos atrios. Ok. Por medio del nodo atrioventricular y del haz de Bachmann. Ok. El atrioventricular no tiene nada que ver con la contracción de los atrios. Él solo está deteniendo la información para que él pase para los ventrículos. Es que en un diagrama que tenía en la presentación así salía que hasta que llegaba la despolarización al nodo atrioventricular, que llegaba al mismo tiempo que al haz de Bachmann y que así se contraían los atrios. O sea, llega al mismo tiempo, pero el atrioventricular detiene esa información. O sea, él no puede hacer nada si no se han contraído primero los atrios. ¿Sí? Ajá. Ah, ok. ¿Ok? Bueno, entonces lo que seguiría después sería que se esparce el potencial de acción a través de los cardiomiocitos. Ok, Que sí. en ese proceso de despolarizarse se abren canales de calcio. El calcio entra, permite la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. El calcio se une a troponina. Troponina permite que tropomiosina
suelte la actina y la actina se acercan unas a otras arrastrándose a través de la miosina. Ok, va. Entonces, Demasiado. empecemos. ¿Sí? Vamos a empezar el nodo sinusal, ¿sí o no? Va. Ya dijimos cómo se activa, ¿cómo se activa? Solo por los canales. Muy bien, de perfecto. Siempre bien. Muy bien. Entonces, él le va a enviar la información a quiénes. Al haz de Haz de Batman. Batman Ok, muy y bien. al nodo y al nodo sinastral. sinastral o Muy bien. atrioventricular. Perfecto. ¿Qué pasa después de que le envíe esta información para acá? Se retrasa un segundo, 0.1 0.1 Ok, segundo ajá. para después Para enviarlo esperar. a lo Para luego enviarlo a las fibras de Purkinje. Ok, va. Ese sería el orden en que va la conducción eléctrica, ¿ok? Pero ¿qué está pasando al mismo tiempo cuando el nodo sinusal, que es el con el que estamos empezando, le tira esa información a las de alrededor, a las que no son nodales? Cuando se abren los canales de sodio y calcio. La célula se despolariza, ¿Cuál célula? la muscular. La muscular de la par, que estaba del nodo sinusal, la de la par, ok, se despolariza. ¿Qué le va a pasar a él? Entonces va a abrir los canales de sodio Ok, y de calcio muy bien, ajá. para que después, para que siga entrando sodio. Ok, Y el sí, calcio lo que hace Muy bien. es activar el calcio que está dentro muy del bien. Ajá, retículo sarcoplasma. ajá. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Y después el calcio. Ya me perdí. Muy bien, perfecto. Estás así, te falta, nítido, alguien ayúdelo. El calcio se une a la troponina, Ok. que activa a la tropomiosina para que libere el sitio activo de la actina Muy y bien. se pueda unir la miosina con la actina. Va, Pero perfecto. ahí me faltó que se desdoblaba. O sea, sí dijo la tropomesina, no dijo Ah. desdoblar, pero sí la mencionó. Ok. Ajá, ¿ok? Entonces, eso me tienen que contestar en el examen si yo les pregunto cómo se da la contracción del corazón. Porque si no me explican todo eso, realmente nos está dando una contracción. No es solo decirme el orden, no sinusal, no atrioventricular, eso no es nada, eso no me están contestando nada, solo me están mencionando el nombre de las células, ¿sí? Entonces me tienen que decir cómo se están despolarizando, sí, en qué orden está yendo y qué está haciendo esa despolarización con las células que no son nodales, con las musculares, ¿sí? Y al final tienen que llegar a la conclusión de decirme, tiene que haber calcio, y si no hay calcio, no se puede dar eso, ¿sí? Eso me tienen que contestar si les pregunto cómo se da la contracción del corazón, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces, terminamos. Vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué es arritmia? Una frecuencia cardíaca muy elevada. Muy bien, ¿ok? Sería la pérdida de la secuencia rítmica del corazón, ¿sí o no? Muy bien. ¿Puedo tener tipos de arritmia? Sí. ¿Qué tipos conocen? ¿Alguien lo dijo, ¿La taquicardia es una arritmia? Sí. ¿La bradicardia es una arritmia? Sí. Sí, ok. ¿Qué es taquicardia? El aumento del ritmo, Muy bien. ¿Y qué es bradicardia? la disminución de la Ok, muy bien. Con la definición da a entender que lo que se pierde es el orden de que primero se contrae uno y después se contrae otro. Que ahí se perdía en la secuencia rítmica y no en el ritmo como tal. Sí, sí te entiendo. Sí, tenés razón. Pero también, digamos, si tú ves, digamos, tipos de arritmia, te sale taquicardia y bradicardia. Ah, ok. Ajá, pero sí, si lo ves así, sí tiene. Y ahora eso que mencioné existe, o ha pasado, o ¿Qué pasa. cosa? La patología que mencioné, que se pierda el orden de atrio y de ventrículo. Ah, sí, eso también sería, eso sí sería otra arritmia también, sí, ajá. Ah, ok. Sería una pura arritmia, digámoslo así. Estas son taquicardias y bradicardias, serían, tal vez debería de ser una definición de arritmia un poquito más amplia para que ellos también entraran ahí. Pero entonces Ajá. una arritmia es como la taquicardia y bradicardia de vez, porque ellas son como se dividen, pueden ser o una más rápida o una más lenta. Ajá, Entonces todas son arritmias, ajá, pero son diferentes de las exacto, sí, bradicardias. ajá, sí, ok. Entonces, taquicardia y bradicardia, ok. Vean, ¿han escuchado esto? Arritmia sinusal respiratoria. ¿Han escuchado eso? O arritmia fisiológica. Eso es cuando cuando respiramos el corazón se acelera la frecuencia cardíaca. Cuando
inspiras o cuando expiras o Cuando inspiramos. cuando inspiras acelera tu corazón. Sí. ¿Por qué? La verdad no sé, pero sí sé que es pasa eso. Ok. Eso le pasa a todas las personas, a todos los animales. ¿Sí? Ok, ¿ya habían escuchado ustedes esto? Más o menos. No, ok, bueno. En el laboratorio de mañana, como les digo, me tienen que traer un perrito. Esto se lo van a buscar ustedes a su perrito, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente llegan y no sabían que esto pasaba y dicen, no, es que está malo el corazón. No, no está malo, esto es normal, ¿ok? ¿Qué significa eso? Ajá. Yo he auscultado perros y cuando están agitados, sí suena diferente cuando están tranquilos. Ah, ok, Tal sí. vez ¿Eso es, no? No, No. no. Esto lo auscultamos en perros tranquilos, que no están corriendo, ¿ok? Si ya tienen taquicardia, yo no lo voy a sentir. No lo voy a escuchar, ¿sí? Ok, ¿qué es eso? Entonces era al revés. Para que se les quede o así se me quedó, me dieron el acrónimo que dice BEPI, Así se ¿sí? llama. BEPI sería bradicardia en expiración, taquicardia en inspiración, que es lo que dijo el compañero ahí, ¿sí? O sea, si dice bradicardia en expiración es que cuando el animal está exhalando su corazón se hace lento, ¿sí o no? Y que cuando él está inspirando su corazón se hace rápido. Entonces mañana todos tienen que ponerle atención a su perrito y detectar esto, ¿sí? Esto es normal en los perros, ¿ok? Ahora, ¿alguien puede decirme por qué creen que se da esto? Eso solo para que quede claro, eso solo es en los perros. Se da en humanos, pero se da más en jóvenes, en niños. Ya a partir de los adultos no se da tanto. Solo me recuerdo, me han explicado, pero ya no me recuerdo la verdad. Creo que es más por las como presiones que ejercen los pulmones contra el corazón. Más o menos vas por ahí, vas por ahí. Algo así, ya no me recuerdo bien. Ok, muy bien. ¿Dónde están ejerciendo más presión los pulmones? En en inspiración o en inspiración. 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 Ok. No hemos visto todavía la regulación extrínseca del corazón, pero tienen que haber nervios que llegan al corazón, ¿sí o no? Pues tendría sentido. O sea, si estoy en una emergencia tendría que haber un nervio que me diga ahí, apúrate y latir más rápido. Entonces hay un nervio que llega ahí. Bueno, hay varios. Uno de ellos es el nervio vago. ¿Han escuchado el nervio vago? Sí. ¿Qué han escuchado del nervio vago? Que pasa longitudinalmente a la par de la tráquea. Ok, ajá. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del nervio vago? ¿Del hipo qué? No. No controla la respiración. No. O sea, tiene influencia en las cosas, pero... Ok. El nervio vago le llaman también el freno del corazón. Ok. O sea, no es que sea sinónimo de, porque tiene un montón más de funciones, pero se le puede decir el freno del corazón. Lo van a ver mucho en Pharma 1 cuando estén viendo anestesia. Ok. Entonces, si yo estimulo el nervio vago, puedo hacer que si él se llama o le dicen freno del corazón, puedo hacer que mi corazón esté más lento, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, si yo tengo bradicardia en expiración, quiere decir que cuando no está habiendo tanta presión, digámoslo así, sobre el nervio vago, él puede enlentecer mi corazón, ¿sí? Y cuando inspiro, el nervio vago no puede, digámoslo así, enlentecer tanto mi corazón. Esa podría ser una explicación para entender esto, ¿ok? Ahora, ¿por qué sí se da en unos y por qué no se da en otros? Es más, digamos, la sensibilidad, se podría decir, al nervio vago. Por ejemplo, si yo tengo un gato, yo no le veo esto a un gato, ¿sí? Y en un perro casi siempre sí lo puedo ver, ¿ok? Entonces, es para que cuando ustedes vean esto en un paciente no piensen que está mal y que su corazón no está latiendo normal, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, ay, no tengo aquí, pero el rótulo es la estimulación extrínseca, ¿ok? Solo una duda. ¿Sí? ¿Podría repetir por qué es que tienen esa arritmia? Ah, ok. O sea, ¿por qué se da con el nervio vago? Ok. Sí, porque es que se da la arritmia fisiológica del perro. O sea, se da simplemente por movimiento, digámoslo así. ¿Por qué tanta presión está sintiendo el nervio vago o no? Y como él lo que hace es frenar el corazón, si él está sintiendo mucha presión, no enlentece tanto el corazón, digámoslo así. Presión del pulmón. Sí, del pulmón, sí, del pulmón. Creo que nunca les dije presión del
físicamente presión sobre el vago, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá el rótulo sería la estimulación extrínseca del corazón, ¿ok? La intrínseca es todo lo que vimos antes, ¿ok? Extrínseca dijimos que tiene que ser algo que sea externo al corazón. ¿Qué dijimos que era? Sistema nervioso, específicamente. Sistema nervioso. Ok, autónomo, y de ahí se deriva simpático y parasimpático. Muy bien. Estímulos nerviosos del sistema nervioso autónomo. Tenemos el sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Ok? ¿Qué dijimos del simpático? ¿O saben algo del simpático? Ok, vean. En general, no absolutamente todas, pero en general la manera en que lo enseñan es a que uno asocie la activación del sistema simpático con situaciones de huida o estrés, ¿sí? Y que relacionemos las funciones del parasimpático con situaciones de relajación o digestión, ¿sí? Ok. Entonces, si estamos hablando que van a ser nervios los que van a llegar al corazón, ¿cómo se van a comunicar esos nervios con las células del corazón? No, ya no es impulso. No, es que ya lo puso en la diapositiva. Ya lo puse, ajá, ya lo puse, pero a veces no lo leen igual. Los neurotransmisores Son, llegan ajá. al nodo sinusal y sea lo que quieran hacer o aceleran o Exacto. o alentan, o no, Ok. no sería alentar, sería como desaceleran. Ok, muy bien. Entonces vean, acá sí van a haber potenciales de acción porque las neuronas tienen potenciales de acción, ¿sí o no? Sí. Muy bien, sí hay potenciales de acción, pero cuando la célula, la neurona quiere llegar al corazón, hay neurotransmisores, ¿ok? Eso quiere decir que las células del corazón tienen que tener algo que reciba ese neurotransmisor, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese algo que recibe un neurotransmisor? No, esa es la unión. Un receptor, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces eso quiere decir que las células del corazón tienen receptores específicos para específicos neurotransmisores, ¿sí o no? Ok. Entonces le vamos a poner nombre a esos neurotransmisores y a esos receptores, ¿sí? Eso es lo que les digo, los neurotransmisores deben tener receptores, ¿ok? Muy bien. Entonces, como ya dijimos que la estimulación extrínseca es del sistema autónomo y el autónomo puede ser simpático o parasimpático. Eso quiere decir que yo podría tener una estimulación del simpático y aparte otra de estimulación del parasimpático, ¿sí o no? Ok. Si les dije que el simpático lo asociamos a situaciones de huida o de estrés, ¿qué es lo más probable que va a hacer el simpático en el corazón? Piensen ustedes. Acelerar. Muy bien. Pero es lo mismo decir taquicardia que acelerar el corazón. Sí, claramente. Ok, entonces les puse ya el cerebrito como son situaciones de huida o de estrés, ¿ok? Entonces, es parte del sistema nervioso encargado de regular funciones involuntarias en general bajo condiciones de lucha o huida. Y sus fibras nerviosas van a liberar un neurotransmisor. ¿Alguien sabe cómo se llama ese neurotransmisor? ¿Del simpático? ¿Sí? ¿Noradrenalina? Ok. El neurotransmisor sería noradrenalina, ¿ok? ¿Cuál sería la diferencia con adrenalina? La adrenalina ya es una hormona que viaja a través del sistema circulatorio. Ok. ¿Cuál sería entonces para diferenciar hormona del neurotransmisor? La función. ¿El sitio de acción? No, el sitio de acción a veces es el mismo. Que necesita un receptor tampoco. No. El lugar de su producción. El lugar de su producción y cómo viaja. Los neurotransmisores van a viajar por nervios. Las hormonas no viajan por nervios, ¿sí o no? ¿Por dónde viajan las hormonas? Por sangre. Esa es toda la diferencia entre un neurotransmisor y una hormona. Porque a veces sus funciones son iguales. ¿Sí? Ok. Entonces, la noradrenalina va a llegar a células nodales y células contráctiles. Entonces, eso quiere decir que ellas tienen un receptor para este neurotransmisor, ¿ok? Vean que dice que llega a ambas células, no llega solo a una, llega a las nodales y a las contráctiles, ¿sí?
Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, me va a dar taquicardia. Eso quiere decir, ¿cómo creen ustedes que me va a dar más taquicardia o hacer que se mueva más mi corazón? Haciendo más despolarizaciones, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo lo hace? Él hace que se abran más canales de calcio, ¿sí? Más de los que normalmente se están abriendo, porque yo quiero hacer una taquicardia. Entonces, el sistema nervioso simpático va a llegar a través de esos nervios, libera noradrenalina, lo reciben los receptores del corazón, y en esas células del corazón, tanto en las nodales como en las contráctiles, se van a abrir muchos canales de calcio. ¿Qué me va a dar eso como resultado? Mayor. Más contracciones. Muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a hablar del parasimpático. ¿Qué dijimos del parasimpático? Relajación. Era en relajación. Entonces, ¿qué va a querer hacer eso en el corazón? Disminuir la velocidad de las contracciones. Disminuir. ¿Eso cómo se llama? Bradicardia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, es parte del sistema nervioso encargado de regular las funciones involuntarias y en general bajo condiciones de relajación. Y sus fibras nerviosas van a liberar un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor es el del parasimpático? Acetilcolina. Perfecto. Ese es el neurotransmisor. Vean que este neurotransmisor llega a células nodales únicamente. ¿A cuáles llegaba el simpático? A las dos. ¿Quién será más efectivo, digámoslo así? No, perdón, o sea, entre el efecto que hace el parasimpático con el del simpático, ¿quién tendrá mayor capacidad de hacer su acción más rápido? El simpático, porque llega a los dos tipos de células, ¿ok? Y en función de lo que ellos quieren lograr hacer, ¿tiene sentido que el simpático sea el que llegue a más células? Sí, porque yo necesito taquicardia generalmente cuando tengo estrés. O sea, no necesito demasiados receptores para que mi corazón esté lento, es más que en relajación. ¿Okay? Entonces, por eso tiene sentido que este llegue solo a las células nodales. El otro, que es el simpático, llega a ambas células. ¿Okay? Baja la frecuencia cardíaca. ¿Cómo harían ustedes si fueran este neurotransmisor al llegar al corazón para hacer bradicardia? Ya que saben cómo se da la contracción. ¿Qué harían? Disminuir la cantidad de los canales de calcio. Cerrar canales de calcio, muy bien. ¿Qué más podrían hacer? Disminuir la cantidad de canales de sodio. Muy bien, podrían hacer eso también. ¿Qué más podrían hacer? Hiperpolarizar las... Al final lo que queremos hacer, sea como sea, es hiperpolarizar la célula, ¿sí o no? Muy bien, o sea, volverla negativa. Muy bien. Entonces quiere hiperpolarizar a las células. Lo que hace, no es lo que me dijeron, aunque tenía sentido lo que me dijeron ustedes, ¿ok? Pero no es eso. Abre canales de potasio para que se salga de la célula y baja también la entrada de calcio. Principalmente abre canales de potasio. ¿Qué quiere decir que abra canales de potasio? ¿El potasio es positivo o negativo? Positivo. Entonces, ¿tiene sentido esto? Sí. ¿Cómo? Para contrarrestar la carga que tiene y disminuir y repolarizarla, por decir, después que se haya despolarizado. Sí, pero la quiere volver más negativa que repolarizar, hiperpolarizar, ¿ok? Si aquí dice que abre canales de potasio y el potasio es positivo, lo que quiere decir es que abre canales de potasio para que el potasio salga de la célula, no para que entre. Entonces yo le estoy quitando cargas positivas a la célula. No le estoy metiendo algo negativo directamente, pero le estoy quitando lo positivo que tiene. Entonces la voy a volver más negativa, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces eso es lo que hace. Abre canales de potasio para que se salga de la célula, entonces ya se vuelve más negativa. Y aparte también le baja la entrada de calcio, ¿sí? En ningún momento le está metiendo nada negativo, ¿sí o no? ¿Ok? Pero al final la hiperpolariza, ¿sí? Ok. Pero entonces reemplaza el sodio por el potasio, entonces ya no se puede ver el estímulo Exacto, principal. exacto, sí. Ok, muy bien, entonces vean, si viéramos los nervios que llegan al corazón, incluso sin ver ahí arriba, ¿cuál sería el rojo? ¿El simpático o el parasimpático? Simpático. El simpático, ¿sí? Porque llega a más lados. Vean que el amarillo, que es el parasimpático, llega solo a donde están las células nodales, ¿sí? Ahora el rojo está llegando a todos lados, ¿sí? ¿Y tiene sentido que yo tenga más inervación del simpático? Sí, porque él se encarga de cuando estoy en situaciones de estrés o de huida o si soy una presa, de que yo pueda correr, ¿sí? Entonces,
tenemos ya, nos queda claro que tenemos entonces estimulación simpática y estimulación parasimpática, ¿sí o no? Ok, la estimulación simpática, ¿qué sería? La que produce la frecuencia cardíaca. Aumentar frecuencia cardíaca, ok, entonces le vamos a poner otros nombres a lo que ya vimos, ¿sí? La estimulación simpática me da efectos cronotrópicos positivos. ¿Qué quiere decir eso? Crono de tiempo, Crono es de trópico, tiempo. y trópico que está dirigido hacia eso. Ok, ajá. Y positivo es que va a subir. Va, Entonces, entonces en español, ¿qué quiere decir efectos cronotrópicos positivos? dirigido a que suba el ritmo cardíaco. Aumenta el ritmo cardíaco, ¿sí o no? Crono es de tiempo, ¿sí? Aparte tiene efecto inotrópico positivo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ino de qué viene? No. No sé si eso es griego o latín, la verdad no sé, pero es algo de eso. ¿Qué es ino? Ino es fuerza. Entonces, ¿qué querrá decir ahí? Efecto Aumento de la fuerza. aumento de la fuerza y de la rapidez con que se está moviendo ese corazón, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la estimulación simpática me da efecto cronotrópico positivo y efecto inotrópico positivo, ¿sí? Muy bien, entonces asociándolo a eso, el parasimpático que me da, Cronotrópico negativo. Negativos y inotrópico negativo también. muy bien, ¿sí? Parasimpático sería cronotrópico negativo e inotrópico negativo, muy bien. Entonces le vamos a poner nombre a los receptores. Hasta ahorita ya me entendieron, ¿ok? Entonces solo vamos a agregar una cosita más. ¿Cómo se llaman los receptores que reciben este neurotransmisor del parasimpático y los que reciben el neurotransmisor del simpático? ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el neurotransmisor del parasimpático? Noradrenalina. Del parasimpático. Acetilcolina. Acetilcolina, ¿ok? ¿Y del simpático? Noradrenalina. Muy bien. Entonces, los que reciben acetilcolina se llaman receptores muscarínicos, ¿sí? Y los que reciben la noradrenalina son receptores beta, ¿sí? Hay muchos más u otros nombres de receptores que también reciben a estos dos que están en otras partes del cuerpo, pero los del corazón se llaman así, ¿ok? Pero hay otros más con otros nombres que reciben estos mismos, ¿ok? Muscarínicos, muscarínicos. Y el otro es beta. Ok, ¿alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno. Les voy a dar solo la introducción del electrocardiograma, ¿ok? No la explicación como tal, que es un poquito más larga. ¿Qué es un electrocardiograma? Es Una un... representación gráfica de la frecuencia cardíaca. Está compuesta por ondas PQ y Ok, ok, muy bien. Ajá. ¿A alguien le han hecho un electrocardiograma? Ok, ¿qué te hicieron? Solo era para una consulta así de... Ah, no, yo me refiero a si te pusieron algo sí, encima, me sí, ¿verdad? pusieron, Como calcomanías, digámoslo así. Ok, muy bien. Entonces, vean, el electrocardiograma, ahorita espero que ya sepan bien cómo se da la contracción del corazón, ¿ok? Si ya me entendieron cómo se da la contracción del corazón, el electrocardiograma va a ser un poquito más fácil, ¿ok? El electrocardiograma lo que va a hacer es ir viendo hacia dónde se están moviendo los potenciales de acción. Y dependiendo de hacia dónde se están moviendo, él tira líneas para arriba o para abajo, ¿sí? Esa es la explicación sencilla, ¿sí? Entonces, la abreviatura de electrocardiograma sería SG o EKG. Es una representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Utiliza electrodos. ¿Qué es un electrodo? como una ventosa que se le pone a... medir la electricidad. Ok. Es, digámoslo así, que es como un receptor de cargas, ¿sí? Él puede medir hacia o sentir qué cargas le están llegando, ¿ok? Entonces puedo tener un electrodo que detecta las cargas positivas y puedo tener un electrodo que detecta cargas negativas, ¿sí? Ok. Entonces, los electrodos son dispositivos como una placa metálica o un parche que detecta el movimiento de iones y lo transfiere a un aparato que hace una gráfica, ¿ok?
Entonces yo no podría entender el electrocardiograma si no entiendo cómo se están moviendo los iones. Pero hasta ahorita, en teoría, ya sabemos cómo se mueven los iones, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Ok, bueno. Entonces vamos a dejarlo ahí y seguimos, ¿qué sería? Mañana, ¿ok?